un poquito más porque tenemos con nosotros a Pablo Anga, coordinador de una policía para el siglo XXI, que está de manera excepcional, se puede conectar con nosotros si no le queríamos hacer esperar mucho más tiempo. Pablo, buenas noches. Hola, buenas noches. Y no sé si darle la enhorabuena porque de un plumazo parece que desaparecen las bandas latinas, ya no hay bandas latinas. Sí, ya no hay bandas latinas, ahora se llaman de otra manera. O sea, que solamente ha cambiado el nombre, no es que ya hayan desaparecido de las calles. Ahora son bandas juveniles violentas. Exactamente, ahora se llaman de otra manera y al parecer pues ya, bueno, ya sabes, cambia el actor y se le cambia de nombre, pero el hecho sigue siendo el mismo. ¿Y por qué? ¿Por parte de quién reciben ustedes estas órdenes de que en los atestados y en los informes, supongo que son en los atestados y en los informes, tienen que extremar ustedes el lenguaje y ya no referirse a las bandas latinas como bandas latinas, sino como bandas juveniles violentas? ¿De dónde viene la orden? ¿De sus superiores en la policía? ¿De los responsables políticos? ¿De dónde? ¿De quién? Nuestros superiores al final son trabajadores públicos como nosotros y les da igual, no ganan nada con cambiar de nombre a las cosas. Quien obtiene algún beneficio con cambiar de nombre a las cosas al final es el poder político, que es el que pretende de construir un relato, construir otro y bueno, básicamente coger ese relato y tratar de convencer a la opinión pública de que está ocurriendo algo diferente a lo que realmente viven, ¿no? Convencer a la gente de que está segura. Básicamente todo es cuestión de propaganda. Ya sabes, es como cuando un ataque, ahora que está la guerra en Ucrania, un ataque ruso es brutal, pero sin embargo un ataque ucraniano, el mismo ataque sería un ataque quirúrgico, ¿no? Le ponen diferente apellido a un mismo hecho en función del autor. Y básicamente en eso consiste. Es, Pablo, la batalla por el relato, que no es algo nuevo, pero al final los que salen mal parados son los ciudadanos, que nos hacen creer que vivimos en unos entornos seguros, con esta manipulación del lenguaje, con este maquillaje del lenguaje, y luego resulta que no son tan seguros los entornos en los que vivimos. Bueno, en definitiva lo que ocurre en las calles es lo mismo, lo llames como lo llames, y lo vas a sufrir de la misma manera. Al final tienes que protegerte de lo que ocurre en la calle por un lado y por otro lado protegerte de lo que dicen los medios de comunicación y sobre todo los oficiales, los oficialistas. Porque si lo que te están diciendo los medios de comunicación oficialistas es ese relato que el gobierno crea, al final tienes que buscar contrastes y decir, vamos a ver, si estos me dicen una teoría, una realidad, una posverdad, tengo que buscar la verdad contraria para llegar a una conclusión propia. Al final tienes que defenderte también del relato, es el problema. Pablo, ¿el gobierno gobierna para los ciudadanos o gobierna para las estadísticas? En materia de seguridad. Gobierna para su agenda, ¿vale? La estadística es una herramienta. Nosotros en la asociación siempre decimos que la forma de gobernar del gobierno en interior, da igual este gobierno, gobiernos anteriores, da igual, es en base a las estadísticas y la propaganda. Son los dos pilares de la política de interior. Pero ojo, también de la política de educación, también de la política sanitaria, de toda la política. Todo se basa en estadísticas por un lado y en propaganda por otro, ¿vale? Entonces, la clave está siempre cuando quieres analizar una política en la estadística. Fíjate qué es lo que están analizando, qué variables incluyen dentro de esa tabla de Excel que tiene ese funcionario o ese cargo público en una oficina, en un ministerio, ¿vale? ¿Qué variables está manejando? Por ejemplo, cómo llama a las cosas. En función de cómo llame a las cosas, así tomarán unas decisiones u otras. Las decisiones serán de cancelación de unos cuando no convienen y potenciación de otros como cuando sí convienen, como por ejemplo ocurre con Igualdad con los 20.000 millones. Esos 20.000 millones son para potenciar un relato, básicamente. Pablo, no le quiero quitar más tiempo, de la misma manera que con su voluntarismo lingüístico el gobierno ha terminado con las bandas latinas en las calles, también ha alcanzado una suerte de idílica paz social porque ya no hay huelgas, hay paros, ya no hay piquetes, hay activistas. Pero no le quiero preguntar por esto, le quiero despedir con una última pregunta, un concepto que usted maneja y manejan en una policía para el siglo XXI y del que me gustaría que nos extendiera. Sabemos que tiene escrito un libro de 500 páginas, pero si nos pudiese sintetizar este concepto que es el de la gestión del caos. La gestión del caos, pues sí, básicamente la gestión del caos es lo que estábamos siempre diciendo, es una forma de resumir
la idea de la gestión del poder político a través de la propaganda y las estadísticas. Todo se reduce a eso. Por un lado, trabajar para las estadísticas que permiten reforzar un discurso, reforzar una agenda y luego construir una mentira sobre otra. Entonces, si te das cuenta, cada vez que salen hablando sube el pan, porque cada vez que dicen algo están contradiciendo lo que han dicho antes. Entonces, están cargando una mentira sobre otra a nivel de relato, pero es que luego a nivel de hechos tienes los hechos que son desbordantes. Los hechos desbordantes son el tema de las bandas, el tema de la migración masiva, que es imposible de gestionar. Imagínate que te meten 2.000 personas en un fin de semana, en 2 días en Canarias. ¿Eso quién lo gestiona? De manera, o sea, la realidad es desbordante, eso es el caos. Entonces, a base de gestionar el caos, por un lado desbordan, pero por otro lado te convencen de que eso es mentira, de que eso no está ocurriendo. Ahora, quienes lo sufrimos somos los que estamos ahí al pie del cañón. Pablo Anca, coordinador de una policía para el siglo XXI. Sabemos que es difícil, pero no se dejen desbordar por la realidad. Muchísimas gracias y aquí nos tienen. Gracias a vosotros. Un saludo. Y